los tres grupos. Comparta pantalla Anonymous, por favor. Está bien, Inge. Pueden comenzar. En primer lugar, buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Somos el grupo Anónimo y a continuación vamos a presentar los siguientes Badesmel. Mi nombre es Nayer Eulate. En primer lugar, tenemos los datos mutables y el cambio divergente. Vamos a comenzar con los datos mutables. Los datos mutables son aquellos que después de su creación pueden tener cambios o ser modificados. Los datos mutables pueden ser dañinos si no se utilizan correctamente y podrían causar fallas inesperadas en el programa. Estos en su mayoría son difíciles de detectar. También generan algunos problemas. La dependencia implícita. Los datos mutables pueden tener efectos secundarios no intencionados en otras partes del código. Quiero decir que si no lo utilizamos adecuadamente en una parte, puede afectar en otras partes del código. Concurrencia y paralelismo. En un entorno concurrente o paralelo, el uso de datos mutables sin sincronización adecuada puede dar lugar a comportamientos inesperados. Dificultad en la prueba unitaria. La modificación de datos mutables puede hacer que las pruebas unitarias sean más difíciles de realizar. Código propenso a errores. La modificación inadvertida de datos mutables puede llevar a errores difíciles de identificar. En resumen, los datos mutables son datos que pueden cambiar o ser modificados, y si estos cambios no se realizan adecuadamente, el programa puede tener fallas. A continuación lo vamos a ver más claramente con un ejemplo. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Néstor Fabián Loras Vega. Yo voy a explicar sobre el ejemplo del Badesmel o el código sucio. Y el ejemplo de la problemática que hicimos fue que es sobre un juego multijugador. Un juego de rol multijugador en línea en el que los jugadores asumen el papel de héroes en un mundo de fantasía. Los jugadores pueden explorar mazmorras, luchar contra monstruos y completar diferentes misiones para que sus personajes estos mejoren sus niveles. Y durante sus aventuras pueden encontrar tal vez algún aumento o alguna cosa que les pueda servir en su aventura. Y ese fue el ejemplo en el que nosotros nos basamos para hacer esto. Y este es nuestro diagrama. Que en este juego, el mal olor, los datos mutables podrían surgir si se permitiera que los objetos, aumentos, personajes y monstruos sean mutables. ¿Y cómo es esto? Que aquí el código del programa, que en la clase mi jugador y el monstruo, estos se exponen directamente con sus métodos setter y getter, lo que permite que los datos de estos sean mutables fuera de la clase. ¿Y en qué nos afecta esto? Que al ser datos mutables, los jugadores pueden aprovecharse de esto y pueden modificar sus datos ellos mismos y así perjudicarnos a nosotros como los desarrolladores. ¿Y cómo puede ser perjudicial esto? Primero, que el juego sería muy desbalanceado porque los jugadores mismos podrían ponerse, por culpa de Batman, mucha más vida a su personaje, mucha más fuerza, y el juego sería muy desbalanceado. También a nosotros nos perjudicaría porque sería muy difícil hacer un buen mantenimiento debido a que constantemente lo están cambiando los jugadores estos datos. Y nos costaría bastante encontrar el lugar exacto donde esto está ocurriendo. También existe el problema de los hackers que por culpa de estos datos mutables son más
es más propenso a que el juego sea atacado por los hackers y ellos vayan modificando estos datos a su, a su gusto y nos vayan perjudicando a nosotros como el desarrollador. Y los problemas principales que también puede causar son los problemas de sincronización, que se refiere a que los jugadores se enfrentan a un mismo monstruo y comparten una misma referencia mutable. Y este monstruo podría ocurrir problemas de sincronización. ¿Cómo es esto? Que tal vez un jugador modifica sus datos para tener más fuerza, pero el otro jugador que está haciendo un juego limpio no modificó nada. Entonces esto ocasiona que haya problemas de sincronización en el servidor y esto nos ocasiona problemas a nosotros. También existe lo que dije como las trampas y abusos. Los jugadores pueden fácilmente modificar estos datos y ponerse lo que ellos quieran. Y esto habría un gran desbalance en el juego y muchas personas y jugadores estarían insatisfechos con el producto. También está la dificultad de la depuración. Como dije, es muy difícil detectar en qué lugar exactamente está ocurriendo este problema, debido a que constantemente estos están cambiando y requiere un bastante esfuerzo de parte de todo el equipo para corregir este error. También una de las soluciones que pude ver fue el principio de la inmutabilidad, que se refería a la preferencia de utilizar datos inmutables en lugar de datos mutables siempre que sea posible. Y este principio se basaba en la idea de que los datos inmutables, una vez creados, no pueden ser modificados, lo que nos conlleva siempre a más beneficios, como que el código sea más simple y más seguro. Y a continuación mi compañero va a explicar sobre la refactorización. Gracias. Bien, Néstor, lo has hecho muy, muy bien. Simplemente una aclaración. Hoy en día, gracias a la programación orientada a objetos, se tiene un control interno, ¿no? Notamos que a nivel de clase, gracias al principio de encapsulamiento, que no noto en su solución. Bueno, este es el problema todavía, ¿no es cierto? Sí, recién va a presentar. Incluso sí, a este nivel deberías aplicar el principio de encapsulamiento, que es que tengan los atributos privados. A nivel de programación orientada a objetos tenemos el control, pero es un control, vamos a decir, es un control bastante sincronizado de parte del programador, ¿no? En caso de los datos inmutables, esto es un tanto complicado de trabajar. Sin embargo, lo has hecho muy, muy bien. Te felicito. Continuaremos, por favor. Está bien. Gracias, Inge. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Yo soy Eric Samuel Peñalosa Luján y yo voy a explicar ahora sobre la refactorización. La refactorización, para este caso, vamos a tener que utilizar la eliminación de los métodos set para que así los datos del objeto, cuando se creen, no puedan ser vulnerables a cambios. Y también así, digamos, va a causar que también sea más fácil el mantenimiento del código. Y también una mejor, ¿cómo se puede decir? Previsualización de que podamos ver, digamos, qué hay dentro del objeto, no obstante, no cambiarlos. Pero, como usted dijo, ingeniera, ¿por qué no usaríamos los métodos private? Digo, ¿por qué no usamos, digamos, el método private? No lo usamos porque al momento de poner en privado los atributos, no dejaba que las otras clases, digamos, puedan interactuar con el objeto. No podía llamar, digamos, a vida jugador o a daño. No podían, digamos, conectarse entre ellas. Por eso se hizo la opción de retirar el set y reemplazarlo por un get en la clase mi jugador. Y ahora, siguiente. Y así quedarían los 3 códigos ya con la refactorización. Aclararemos, por favor, Eric, porque es importante lo que acabas de mencionar. Tenemos los accesores, los métodos accesores, tanto get como set.
Como indicas, Ok. está bien que hayan sacado los métodos SET porque eso permite una modificación indiscreta, ¿no? O sea, por todo lado y hace que tus datos sean mutables. Al sacar este método SET de actualización indiscriminada, entonces estarían controlando, ¿no?, la mutabilidad. Pero eso no quita de que el principio de encapsulamiento se mantenga. Aún con el principio de encapsulamiento que mantiene a los atributos privados a este nivel, o protegidos si estuviese en una jerarquía, proteges tus datos, pero estás introduciendo esa mutabilidad gracias a los métodos SET. Ten cuidado en eso, porque el hecho de que sea público, esa es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que lo transforma en otro bad smell muy peligroso que se llama global data, ¿no? A tener cuidado con eso. Continuaremos, por favor. Ok. Y ahora va a continuar mi compañero con el siguiente batsman. Buenos días, ingeniera. Voy a presentar de qué trata el cambio divergente. Siguiente. Tienen que darme su nombre porque muchas veces en un mismo lugar están dos personas, no se olviden de eso. Soy Genaro Berríos. ¿De qué trata el cambio divergente? Divergente se refiere a la idea de separación, alejamiento en relación a algo. En nuestro caso, cambio divergente se refiere a la situación en la que un módulo o componente de software experimenta modificaciones frecuentes debido a requerimientos que evolucionan en diferentes direcciones. Este fenómeno hace que el código se vuelva difícil de mantener y propenso a errores, por lo cual es esencial identificarlo y abordarlo correctamente. Suele representar una violación al principio de responsabilidad única, debido a que se presenta normalmente en clases que se enfocan en hacer varias tareas con poca o nula relación. Este bad smell suele aparecer debido a una mala planificación, falta de comunicación con el equipo a la hora de crear el código o al creer que ya no se harán más modificaciones al código. Siguiente. Problemas que genera la complejidad desmesurada debido a que los cambios frecuentes y divergentes en un componente de código tienden a aumentar su complejidad. La dificultad de su mantenimiento, problemas de colaboración cuando los desarrolladores pueden realizar cambios en las mismas partes del código, sin saberlo, lo que lleva a conflictos y confusión, riesgo de errores, ineficiencia en el desarrollo, la necesidad de realizar cambios en múltiples áreas puede ralentizar el proceso de desarrollo. Impacto en la arquitectura. Si un componente se utiliza para demasiados fines diferentes, la arquitectura puede volverse incoherente y menos eficiente. Ya, ya, entonces, buenas. Villazón Rojas, José Adriana, el micrófono. Y yo voy a presentar el código del cambio divergente. Primero se nos pide un programa que nos permita realizar la compra de ingredientes y cocinar un plato. Entonces, para esto hemos decidido crear dos clases. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la clase cocina y la clase ingredientes, en la cual vamos a realizar la simulación de la cocina. Pues. Ya, siguiente. Ya, aquí en la clase cocina hemos decidido crear el código, el cual va a realizar la compra de ingredientes y la cocina del plato. Y la clase ingredientes en la cual vamos a establecer el nombre y los precios de los diversos ingredientes que vamos a utilizar. En la clase cocina, como puede ver, aquí tenemos el método de añadir los ingredientes, de obtener el precio total de la suma de todos los ingredientes, realizar la compra en el caso de que nuestro presupuesto en un principio alcance o que esto no sea el caso. Y la clase cocinar, en la cual una vez ya hecha la compra de todos los ingredientes, vamos a realizar la simulación de aquí el plato con tantos ingredientes ya se ha cocinado. A ver cómo se puede ver. En la clase cocina hay demasiados métodos, lo cual nos resulta una clase
una clase un tanto muy larga y sobre todo que no tienen que los métodos que están relacionados con la compra de ingredientes pueden no estar muy relacionados con los métodos para realizar la cocina. En este momento funciona, pero a futuros podría complicarse la cosa al tener que agregar más métodos, quitar métodos y agregar todo eso podría llegar a ser un inconveniente. Así que para agregar eso vamos a pasar a la refactorización con mi compañero. Gracias. Buen día, ingeniera. Mi nombre es Marcelo Vallejos y yo voy a explicar la parte de la refactorización. Para solucionar este problema, creamos la clase Administración de Economía, donde controlamos el presupuesto de los ingredientes usados en la extracción de métodos. De esta manera aseguramos que mantenga una única responsabilidad. Tenemos... Un momentito, por favor. Okay. Volvemos atrás. No sé por qué están cambiando el orden. Lo primero es presentar el BAD-SMEL, el ejemplo. Luego presentar la solución al BAD-SMEL, las estrategias y el ejemplo. José, te ha faltado indicar dónde está el BAD-SMEL. Tienen que marcar. José, apaga tu micrófono. Sí, es que hay eco. Entonces, como les decía, acá está muy lindo tu ejemplo. Bueno, se podía trabajar en muchas cosas en este ejemplo, como en los ingredientes. Por lo general, cuando yo tengo ingredientes, me gusta saber para qué sirven, ¿no? O sea, qué propiedades tiene, qué nutrientes y demás. En tu caso, has elegido el precio, que me parece muy bien. Está bastante bien el ejemplo. Sin embargo, lo que te falta, o sea, está incompleto, te falta decir el cambio divergente, estos cambios extensos se dan aquí, aquí, aquí. Tienes que indicar con precisión, ¿sí? Y antes de presentar la solución, tienen que hacer énfasis en cómo solucionar el cambio divergente, que les ha correspondido a ustedes, ¿no ven? Igual el anterior, sus compañeros anteriormente no han explicado la solución. Eso es súper importante porque tienen un BAD-SMEL. Inmediatamente yo viendo ese BAD-SMEL tengo que acordarme de qué estrategias tengo que aplicar. Entonces, si podrías explicar dónde está el BAD-SMEL, cambio divergente, José, está bien. Y antes de que continúe tu compañero, tienen que explicar cuáles son las estrategias de solución y recién decir, y ahora en el ejemplo, estamos aplicando de esta manera. No cambien esa estructura, chicos. Adelante. Ya, entonces, puedes ir al código de clase cocina e ingredientes, por favor. El código. Ya, sí, gracias. Ya, entonces, aquí en nuestro código, el BAD-SMEL estaría más que nada presente en la clase cocina, ya que aquí este código se va a encargar de cocinar el plato, de realizar la administración, de realizar las compras económicas para nuestro plato. Esto puede, como dije, que solo nuestra clase de cocina se encargue de la cocina y de realizar la compra. En este momento no es tan complicado ni presenta tantas fallas, ya que no hay muchos métodos, pero en un futuro si queremos agregar más métodos o o modificar métodos, pues la clase se va a ir haciendo más larga debido a que está encargada de dos tareas, lo cual puede estar violando nuestro principio de responsabilidad única. Esta clase estará encargándose de dos elementos con los cuales no pueden tener mucha relación. Entonces, hemos decidido extraer los métodos extraer métodos que no estén tan relacionados unos con otros, creando una nueva clase. Ya, y con eso
con eso ya estamos. Y le paso con mi compañero. Ya, una pequeña aclaración más, ¿no? Averigüen single y les voy a preguntar en la clase del viernes. No les voy a dar la respuesta. ¿Single es a nivel de método o es a nivel de clase? Esa es la pregunta. Continuaremos, por favor, sigan. Continuando con la refactorización, explicado lo que ya dije, creamos la clase, para sesiones del Batmel, creamos la clase Administración de Economía, donde separamos el presupuesto y la compra de ingredientes. Y así podemos evitarnos que la clase cocina tenga más responsabilidades de las que debe. Pasamos al siguiente. Aquí podemos ver de la reflexión el antes y el después, de cómo con 2 clases pasamos a 3 clases y así podemos tener un orden mejor. Los métodos que hemos utilizado fue la extracción de métodos para pasar de la cocina a crear una clase de administración de economía. Siguiente. Y con eso ya acabamos. Gracias, ingeniero, compañeros. Gracias. Continuaremos, por favor. ¿Está el equipo Innovatec? Sí, un momentito. Tienen que estar atentos, tenemos poco tiempo, ¿no? Se prepara el equipo Java Later. Si están listos, continuamos, por favor. Ya, su tiempo está corriendo, chicos. Si lo puedes imaginar, lo puedes programar. Mi nombre es Alejandro Julián Lima y el día de hoy mi grupo Innovatec hablaremos del tema Shotgun Surgery y Feature Envy. Siguiente página, por favor. Vamos a comenzar con lo que es el Shotgun Surgery. Es un tipo específico de olor de código en su base de código que se puede producir cuando se requiere un gran número de cambios a su base de códigos para llevar a cabo tareas aparentemente básicas. Se parece a un cambio de divergente. Realiza muchos cambios en una sola clase, mientras que un Shotgun Surgery es un antipatrón que diseña cuando hay un cambio en una clase y requiere muchos cambios pequeños en otras clases diferentes. Piensa en lo que pasaría si ese procedimiento se sustituyera por una escopeta. Las escopetas disparan proyectiles que se extienden por una zona corta y agujerean todo lo que se encuentra a su paso, como resultado una operación escopeta. Los síntomas de un Shotgun Surgery son, cada vez que se hace un cambio, tiene que hacer muchas pequeñas ediciones en muchas clases diferentes. Otro punto es las faltas de cohesión en el alto acoplamiento entre las clases y los módulos. Otro sería las dificultades para localizar y corregir los errores y las inconsistencias en el código. Los asuntos que se pueden derivar son el aumento de riesgo al introducir errores o bugs al modificar el código, el incremento de tiempo y el esfuerzo necesario para realizar cambios o las pruebas en el código, y la reducción en su reusabilización y la extensibilidad del código. Gracias. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Adriana Velarde Céspedes. Yo voy a hablar lo que son las soluciones para este BATSML, que es cirugía de escopeta. Tenemos lo que es Move Method o mover método, mover función, el cual es cuando un método se utiliza más en una clase en otra clase que en su propia clase. Para esto se crea un nuevo método en la clase que más lo use y luego se mueve el código del método anterior ahí. Esto hace que las clases sean más coherentes internamente y también reduce la dependencia entre clases. También tenemos lo que es Move File o mover campo,
el cual es cuando un campo se utiliza más en otra clase que en su propia clase. Para solucionarlo, se crea una nueva clase y se redirige a todos los usuarios del campo anterior a él. Para esto necesitamos una regla general que deberíamos seguir, que es colocar un campo en el mismo lugar que los métodos que lo utilizan o donde se encuentran la mayoría de estos métodos. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es inline class o clase en línea, el cual se da cuando una clase no hace casi nada, no es responsable de nada y no se planifican responsabilidades adicionales para ella. Para esto se mueve todas las funciones de la clase a otra. A menudo esta técnica es necesaria después de que las características de una clase se trasplantan a otras clases, dejando esa clase con poco que hacer. El beneficio de este es que elimina clases innecesarias y libera memoria operativa en la computadora. También tenemos lo que es Combine Function into Class o combinar funciones en clase, que es en la cual tomamos los métodos que toman los mismos argumentos, los movemos a una clase y luego permitimos acceder a esos argumentos como propiedades de instancia. En sí es si un conjunto de funciones operan con datos similares. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es combinar funciones en transformación, el cual es lo opuesto a combinar funciones en clase. Las aplicaciones que creamos suelen implicar el cálculo de varios datos derivados. La función de transformación toma los datos de origen como entrada y calcula todas las derivaciones, siendo cada valor derivado un campo en los datos de salida. En sí es si un conjunto de funciones transforma o enriquece una estructura de datos. Y también tenemos lo que es split phase o fase dividida. Esta es la técnica de descomponer y separar el comportamiento hinchado. Digamos que tenemos una función que tiene múltiples comportamientos o una sola línea de código que realiza varios comportamientos y es difícil deducir el resultado. Dividiríamos las diferentes fases de la instrucción de un programa en lugar de conservarlos por completo para hacerlo más comprensible y legible. Siguiente, por favor. Así seguimos con el enunciado del problema. Dice, el joven accionista Mauricio Díaz, dueño de la empresa Multinova, necesita desarrollar un programa que modele su empresa y sus dos subempresas para mejorar el manejo de reporte de los mismos. Para esto, el accionista informa que cada subempresa tiene 3 sucursales que venden diferentes productos. La subempresa 1 tiene lo que vende autos, motos y bicicletas. La subempresa 2 vende televisores, celulares y equipo de sonido. Cada sucursal genera un reporte mensual que incluye el número de ventas. Cada subempresa recibe los reportes de sus... No se te escucha, Adrianita. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, se escucha. Lograron mensualmente. la última parte. Ahora sí. Adriana, algo pasó con tu micrófono. Sí, estoy con mi wifi está un poco lento, Liz, se va a disculpar. Vuelvo. Cada sucursal genera un reporte mensual que incluye el número de ventas. Cada subempresa recibe los reportes de sus sucursales mensualmente y los envía a sus a la empresa central Multinova, la cual a su vez recibe un reporte consolidado de sus 2 subempresas y es revisado por el accionista. Cabe recalcar que Multinova, subempresas y sucursales tienen lo que es un gerente, un administrador, un contador y una secretaria. Gracias. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Elber Loza Morales y continuando la exposición, tomando en cuenta el enunciado, veremos de una manera de hacer un código sucio, ¿no? Y poder entender de una mejor manera el enunciado a través del diagrama de clases. Como bien tenemos aquí la superclase Multinova, la empresa principal, tenemos sus subclases, las subempresas subempresa de vehículos y de tecnología, y cada subempresa tiene sus distintas sucursales, de las cuales cada sucursal tiene que generar un reporte de venta mensual, y al igual que la subempresa y la empresa principal, que sería Multinova. De momento se ve, hace lo que el enunciado pide, pero una vez entrando al código, analizándolo,
veremos que tiene ciertos problemas y razones por las cuales no es recomendable hacerlo de esta manera. Siguiente, por favor. Tomando en cuenta estos dos puntos, que serían los atributos de nuestra clase de empresa principal, que sería Multinova, tenemos atributos sobre el plantel administrativo y un método que vamos a tomarlo en cuenta, que sería el generar reporte. Siguiente, por favor. Vemos que sus subclases heredan estos atributos y este método de generar reporte. Las dos subempresas son las que heredan, entonces son ambas las cuales tienen estos métodos y atributos. Siguiente, por favor. Acá tenemos las clases sucursales. Tomando en cuenta un ejemplo de una sucursal, vemos que también tienen estos atributos y tienen el método generar reporte. Y esto es un problema, ya que si queremos generar un cambio, ya sea en el atributo, por ejemplo, cambiar la variable nombre a nombre de empresa, tendríamos que buscar en todas las clases esa variable y hacer el cambio en cada una de ellas. De momento no tenemos más de 10 clases. No es un problema, pero en un sistema grande yo creo que sería un problema muy tedioso buscar en cada una de ellas y hacer el cambio una por una. Ya igual sea en el método o en el atributo, como acabo de mencionar. Perdón, y para todos, por favor, están en una presentación y tienen que tomar en cuenta que sus capturas de pantalla deben ser legibles. Por ejemplo, esto yo no lo puedo leer. Y me llama la atención que digas que se cambie de nombre. A nivel de atributo, tienes un solo nombre, ¿no? Un solo identificador para ese atributo. Y ahora si se hereda y lo vuelves a redefinir ese atributo, ese nombre, ya no es el mismo, ¿no ves? Es otro atributo. No sé a qué se refieren. Honestamente no estoy entendiendo su código, no les puedo ayudar porque es ilegible. No sé si pueden mostrarme su código fuente, porque más veo los árboles con claridad y todo lo que hay detrás. Y no es la idea, ¿no ve? Incluso podrían cortar esta parte que está en blanco. Lo importante es que muestren su trabajo, que se vea evidencias. Está muy bien remarcado. Eso es lo que se quiere, cosa que no han hecho los otros grupos, pero cuide, ¿no?, de que su presentación sea legible. Ahora, eso de la variable, definitivamente no te entiendo. No sé si puedes volver a explicar. Está bien, ingeniera. Cuando se tienen campos repetidos o campos similares en varias clases, para poder hacer un cambio en el sistema o un mantenimiento en el código, se tiene que buscar esos campos y hacer el cambio en todas las clases donde el campo sea similar, y así poder, y ese es un grave error, ¿no?, para hacer el mantenimiento en el código, porque tendríamos que buscar en todas las clases donde se encuentre el mismo campo con el mismo nombre. Bueno, explicado de esa manera ya es diferente y se supone que si hay esa situación no existe herencia, ¿no? No hay relación de herencia porque no estaría heredando esos campos que indicas o atributos, porque no tienen relación si no estoy usando herencia. Y parece que va por ahí, ¿no es cierto? Sí, ingeniera, ese es el punto. Continuando con la exposición, mi compañera va a explicar las maneras de factorizada del enunciado. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Muy buenos días, me presento, mi nombre es Leandro García Chiri. Yo voy a hacer lo que es el código limpio. En el anterior ejemplo, estamos viendo lo que es una profundidad de herencia excesiva. Y además, también estamos viendo lo que son los códigos duplicados. En este nuevo código limpio, en vez de que haya 2 clases que sean subempresas y 6 clases que sean sucursales, le hemos agrupado en uno solo. Y sabiendo que de las 3 empresas genera un reporte el cual el accionista tiene que ver.
Antes de que cambies de diapositiva, por favor, revisemos esta jerarquía. No se olviden que hemos hecho también un repaso de ustedes de bases y fundamentos de programación orientada a objetos. ¿Una sucursal es un accionista? ¿Un accionista puede ser sucursal o multinova? ¿Multinova es accionista? No, Multinova, el accionista hereda el nombre a las 3 clases y los métodos, y 2 métodos. Pero, a ver, analizar la pertinencia de esta jerarquía. ¿Una sucursal es un accionista? No, Inge. Entonces, no hay herencia. Y no puedes heredar nada. O sea, la relación de herencia define subclases de la misma naturaleza y multinova y sucursal no son accionistas. Está mal este ejemplo. Continuaremos, por favor. La siguiente. En la clase multinova podemos encontrar que Sí, en el... no lo muestres este ejemplo, no está bien. Hay que rehacer este ejemplo. Deja de mostrarlo este ejemplo, por favor. Han hecho una muy buena definición teórica, pero en la práctica se han quedado en el camino. Les recomiendo de que revisen sus conocimientos de programación orientada a objetos, chicos. ¿Alguien más falta de su equipo? Son 7 ustedes y solo 4 han hablado, chicos. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando? Buenos días, ingeniera. ¿Me escucha? Sí, tienen que estar atentos porque solamente tienen 5 minutos. Ok, empezando con el BAD-SML de FutureMV, lo primero que veremos será el concepto. ¿Qué es el BAD-SML? ¿En qué consiste? Tu Muy nombre. bien. Mariel Terrazas, Villarreal. Muy bien, tal y como el nombre indica, es un problema que ocurre en el código cuando una parte del mismo muestra un comportamiento envidioso hacia otra parte del código. Esto significa que una parte del código está demasiado interesada en los detalles internos de otra parte, ya sea en los atributos, en los métodos, funciones, interactúa demasiado con esa parte. Las razones del problema. Esto podría ocurrir cuando, por varios motivos, como ser la falta de encapsulación, o una clase cuando no encapsula adecuadamente sus datos y expone los detalles internos del mismo, genera envidia de otras partes del código. Entonces, esa parte del código trata de usar demasiado las características de esa clase. También otro motivo sería la falta de cohesión, cuando una función tiene múltiples responsabilidades y se vuelve demasiado grande. Es más probable que envidie características de otras clases, ya que está tratando de hacer demasiadas cosas o demasiadas funciones. Otra razón sería el diseño pobre. En algunos casos, el diseño inicial del código, como sabemos, puede ser deficiente, lo que lleva al que las diferentes partes del código interactúan de manera poco eficiente. ¿Cómo lo solucionamos? Mariel, perdón. Es una presentación y si no tienes buena señal, sí está bien, está aceptada tu fotografía, pero no de un gato, ¿no? Entonces, si no tienes tu perfil subido, tienes que encender tu cámara. Ya es una defensa que estás luchando por una nota. Incluso en el perfil se les ha pedido que suban su fotografía, ¿no? Por favor, enciende tu cámara si es que no tienes tu foto de perfil ahí. Bueno, ya estamos sobre la marcha. Continúen, por favor. Ya, ¿cómo solucionamos? Bueno, usando las técnicas de refactorización podemos dividir el código en varias partes pequeñas y coherentes.
También mejorar la encapsulación, asegurarse de que varias partes del código tengan su propia, el código interno y solamente que se muestre lo que es, lo que sea necesario. También esto se puede ignorar, ya que no siempre este BAD-SML afecta al rendimiento, la legibilidad o capacidad de mantenimiento del código, ya que refactorizar igual lleva tiempo y recursos. Entonces se puede posponer la refactorización. Esto lo podemos explicar mejor con el ejemplo. Este ejemplo es de un restaurante, Panchita, que tiene problema con el manejo de precios. Esta lógica de los costos y precios está esparcida por varias partes del restaurante, ya sea el área de cocina, el área de atención al cliente y demás. Esto ha generado falta de cohesión en el sistema de precios y dificultades para mantener una estructura de precios coherente y actualizada del restaurante. Siguiente. Tenemos un diagrama de clases inicial. Podemos identificar las clases de cocina, cliente, comida. Perdón, no estoy entendiendo. En el ejemplo, ¿qué quieren hacer? Estamos, ¿cómo se dice? Los precios están esparcidos por varias partes de la empresa, es decir, la caja, ¿cómo se dice? La cocina y todo. El área de atención al cliente y demás. ¿Puedes volver a tu enunciado, por favor, del problema? Porque... Los precios de las comidas y bebidas en sí de la empresa. Por favor, déjame leer un ratito porque no le encuentro coherencia a este ejemplo. Okay. Sí, no está bien planteado el ejemplo. Están empezando bien, pero están metiendo conceptos en un ejemplo y eso no es correcto, ¿no ve? Entonces, simplemente dicen, en este lugar, ¿qué quiero hacer? ¿No? Quiere calcular el precio de la comida y bebida del menú. Ese sería el problema y punto. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues ese es el problema y ahí tendrían que mostrar la solución de cómo lo hace y en ese código identificar ese problema. Eso mismo, es que el problema es que los precios están en varias partes. Por ejemplo, el precio de oferta a veces al calcular está en otro lado o en diferentes clases y eso no está bien. Tendría que estar en una sola para así sea más fácil de entender. Y continuando con el ejemplo, mi compañero va a explicar el código en sí, el BAD-SML. Buenos días, dice. Mi nombre es Jason Sirpa y yo voy a explicar el código, pero con el BAD-SML Retriever Envy. En atención al cliente nos pide, según el código, nos pide que pongamos, nos da el menú y acá nos está dando el precio y está calculando el precio, nos da el nombre de la comida y el orden. También en lo que es bebida, también tenemos nombre de la bebida, el precio y estamos accediendo a los atributos de otras clases. Siguiente, por favor. Ya. En esta clase cocina estamos haciendo lo que no debería hacer en la clase de cocina, como ser calcular precio. También estamos, ¿por qué calcular precio? Está en cocina, pues eso es el BAD-SML. En cocina no debería ser calcular precio, sino en otro lado, que ya lo vamos a ver en el código refactorizado. En la clase comida, solo nos está entregando el nombre de la comida y el precio, solo es eso, así que no hay el BAD-SML Retriever Envy. Siguiente, por favor. Steve. Sí.
Por favor, apaga tu micrófono, lo voy a explicar esta parte, tengan cuidado. Ahí quédate, por favor, en calcular precio de la comida. El hecho de que esté haciendo otra cosa que no le corresponda no es envidia de características. Como lo han explicado, lo ha explicado bien su compañera Mariel, la envidia de características consiste en que envidio cosas de otras personas, quiero, uso sus cosas. Desearía yo tener, pero como no tengo, estoy accediendo a información de otras clases, ¿no? A eso se refiere envidia de características. Tengan cuidado, por favor. Ya, es querer, tal como en la vida real. O sea, yo envidio, por ejemplo, que mi hermano le hayan comprado, qué sé yo, zapatos nuevos. Yo quiero esos zapatos. Como no son míos, que le digo, préstame, ¿no ve? Más o menos eso es lo que pasa con la envidia de características. En diferentes lugares, puede ser métodos. Yo, anda al ejemplo anterior, a la página anterior, acá, por ejemplo. Aquí, este sí es un buen ejemplo, ¿no? Ordenar bebida. Y estás en atención al cliente. Entonces, acá quieres saber el nombre del cliente, ¿sí? Entonces, get nombre le dices, ¿no? Del cliente, te podrías decir, sí, get nombre del cliente, ordena la bebida, más o menos va en ese sentido. Muy a la ligera te digo acá, estoy usando características de cliente, pero ¿dónde yo estoy? En atención al cliente, estoy en otra clase. No, yo desearía tener el nombre del cliente acá. Entonces, ese sí sería un buen ejemplo, pero no el hecho de que en un método estés haciendo algo que no debes. Eso no está bien ese ejemplo que has dado. Continuaremos, por favor. No sé, quizás se han confundido. Retomen, por favor, su explicación. Ya, acá tenemos, siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos la clase cliente, donde le ponemos el nombre del cliente y el presupuesto que tiene el cliente. Siguiente. Ya, y en la clase menú tenemos todo lo que nos sale, la que tiene el restaurante Panchita. Tenemos los nombres de los platos y los precios. Acá abajo también tenemos, no sería tanto Feature Envy esta parte, pero lo vamos a refactorizar en el siguiente código, porque también está haciendo cálculo del precio de comida también. Gracias. Bueno, ahora mi compañero va a continuar. Buenos días, ingeniera y compañeros. No sé si se me escucha. Sí, rápidamente, por favor. Y Steve, apaga tu micrófono. Mi nombre es José Jonathan Zambrano Escobar y yo voy a explicar cómo hemos refactorizado, ¿no?, este código. Para empezar, nuestro diagrama de clases final ha cambiado bastante. Al principio teníamos 5 clases, sin contar la main, ¿no? El main aquí ahorita está de más. Las 4 clases que ahora tenemos son menú, comida, bebida y orden. Las 5 anteriores, 2 en realidad hemos borrado. Uno hemos borrado, la otra hemos cambiado de nombre, ¿no? Para que pueda ser un poco más eficiente, y también lo que nos observó la ingeniera, ¿no? Que lo que nuestra clase estaba haciendo algo que no tenía que hacer, ¿no? Bueno, hemos cambiado en este caso atención al cliente, le hemos eliminado cliente, atención al cliente en realidad, le hemos eliminado, pero las funcionalidades los hemos movido a la clase orden, y lo mismo con cliente, ¿no? Y hemos agregado la clase bebida para que sea un poco más ordenado también y no dependa tanto, ¿no?, de otras clases. Lo que queremos hacer en realidad es ordenar, ¿no?
Sí, pero ya cambia tu modelo, ¿no? No te olvides que refactorizar es modificar la estructura interna sin afectar la estructura externa. ¿Cómo vas a trabajar con el cliente si no tienes la clase cliente? ¿Dónde tienes los datos? ¿O lo has reducido de cliente a simplemente un string, como veo acá, ¿no? El string nombre. O sea, el código está peor, no se entiende porque en el problema que han mencionado es importante saber el nombre del cliente y cuánto tiene de presupuesto, ¿no? Eso era lo que yo entendía. Tengan cuidado, chicos. Está bien hasta ahí. Por favor, el siguiente equipo. Se han excedido de tiempo, pero bueno, tenían que defender todos. Rápidamente, por favor, el último equipo. Se apuran, por favor. Bien, muy buenos días, ingeniera y estudiante, compañera. Se presenta el grupo Javalator. Mi nombre es Johnny Luis Toscanini Pérez y hoy les voy a hablar sobre el BAD-SML de el switch case. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el switch case, la estructura de switch case es una construcción fundamental que permite tomar decisiones basadas en el valor y expresión o variable. Bueno, ¿a qué me refiero? El switch case no es más que una forma de seleccionar un bloque de código para ejecutar varias alternativas. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podamos evaluar el valor de un dato y ejecutar cierto código que nosotros como programadores le podremos indicar al código. Siguiente, por favor. Esto nos sirve para, bueno, el switch case sirve para seleccionar una opción entre varias y en base a la opción que se seleccionó, hacer algo. Bien, esto es útil a la hora de tomar decisiones distintas para distintos valores de una variable. La estructura switch case hace prácticamente lo mismo a lo que harían muchos if o if-else anidados. Entonces, ¿para qué utilizamos el switch case? Siguiente, por favor. Bien, el switch case lo utilizamos para... Disculpa, está haciendo por otro lado. No se les ha pedido la explicación de qué es el switch case, sino qué es el BAD-SML switch. Tienes que... Sí, a eso voy. Solo es explicación. O si no, puedo pasar a la parte de explicar el BAD-SML. Porque acá dices que te ayuda a que el código sea más legible, sí, por una parte, pero ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué es considerado un BAD-SML el switch? Eso tienes que explicar. Bien, bueno, siguiente parte, por favor. Bien, la instrucción switch case, bueno, las instrucciones basadas en el flujo de switch case, bueno, no se consideran necesariamente un BAD-SML por sí mismas. De hecho, bueno, estas estructuras son una característica común en muchos lenguajes de programación. Y esto puede ser útil en situaciones distintas para simplificar el código y que se haga más legible. Bien, bueno, como podría decir el BAD-SML, sin embargo, esto, como cualquier otra estructura de control, bueno, se podría decir que su uso excesivo podría ser, ¿cómo explico? Es inapropiado el usar este tipo de estructuras como es el switch case. Un momento, por favor. Bien, o sea, si me escuchas, que pase el avión muy fuerte por aquí. Bien, continuando. Como dije, esto puede llevar a problemas de mantenimiento y de legibilidad del código al usar el switch case. Bueno, las consideraciones a tomar en cuenta para el uso del switch case son las siguientes. Uno, el código excesivo. Una switch con demasiados casos puede ser difícil de entender y mantener. En estos casos, bueno, en casos como esto, es bueno considerar refactorizar el código para reducir la complejidad del código. 2. Falta de polimorfismo. Una switch se usa para realizar acciones basadas en el valor de una variable. Esto podría ser indicio de que se podría utilizar polimorfismo para crear una solución extendible. 3. La mala organización.
un switch en casos desordenados o sin comentarios puede ser confuso. Esto es importante. Bueno, es importante organizar los casos de manera lógica y proporcionar una solución o comentarios claros para cada caso. 4. Perdón, Johnny. En tu estructura mental está que el switch es bueno, ¿no? Siempre y cuando no sea extenso, eso lo has dicho, pero definitivamente es un bad smell tener un switch, así sea con pocos casos. Y no has querido ver, pero acá hay algunos indicios de eso, ¿no? Cuando utilizas switch, por ejemplo, voy a tener el elemento a analizar. En caso de que figura sea un cuadrado, entonces área va a ser igual al lado por lado. En caso de que figura sea un rectángulo, va a ser igual el área al lado por el ancho por el alto. En caso de que figura sea un triángulo, aplicaré pues su fórmula del triángulo, ¿verdad? Sí. En todos esos, simplemente estoy analizando 3 figuras. Es entendible el código, más o menos, ¿no? Pero en realidad lo que estás haciendo es duplicidad de código. Estás generando un código excesivo, como dice acá. Quita de tu esquema mental. El switch no es una buena idea. Es un bad smell. No importa si es chiquito, si es grande. Y eso te está invitando a, cuando vas a necesitar utilizar el switch, estás invitado a pensar, estoy trabajando con tipos, en este caso de figuras geométricas, ¿no es cierto? El cuadrado, el rectángulo, el triángulo son tipos de figuras. Entonces, cuando tengas esa invitación, ahí tienes la solución, ¿no? Cuando tengo tipo de algo, la solución es la herencia. Y gracias al polimorfismo recién vas a tener un código claro. Continuaremos, por favor, tenemos muy poquito tiempo. Sí. Buenos días, ingeniera y compañeros. Bien, continuando con disculpen, mi nombre es Daniel Colque y yo voy a continuar con la exposición. Y tenemos algunas ventajas y desventajas de usar el switch. Bien, como dijo mi compañero anteriormente, usar un switch no necesariamente tiene que ser un bad smell. Eso hay que saber usarlo y pues cuándo usarlo. Sí nos da algunas ventajas al usar un switch, como ser que nos simplifique el código y es más eficiente, podría decir. Permite usar tipos de datos enteros, sí, y llega a ser más eficiente en términos de if-else, cuando necesitamos, pues, comparar varios. Siguiente, por favor. Bien, aquí son las desventajas de usar un switch. No permite tipos de condiciones complejas o lógicas. Un ejemplo, si se quiere hacer una suma o una multiplicación o una comparación de mayor que o menor que, directamente es o una condición, ya bueno, disculpen. Bien, voy a empezar de nuevo, van a disculpar. No permite tipos de condiciones complejas o lógicas. Un ejemplo, si se quiere hacer una suma o una multiplicación directa desde poniendo una condición, pues esto no nos permite. Solo se usa para verificar la igualdad. Sí. Usa declaraciones de cambio para obtener datos en lugar de subclases y polimorfismo. La desventaja de usar declaraciones de cambio es que se puede violar el principio de responsabilidad única. Esto, pues, al ser una secuencia switch, básicamente se tiene varias responsabilidades y esto hace que el programa no sea tan eficiente. Aunque este principio no es una regla rígida y no siempre es fácil de aplicarlo. Pero en cambio, al usar subclases y polimorfismo, se puede aprovechar la herencia y se puede lograr un diseño más flexible y mantenible.
Bien. En un punto de aumentar datos al switch nos obliga a actualizar todo el código de ser necesario. Bien, al usar un switch estamos asumiendo que conocemos todos los valores posibles que se tiene la variable. Pero, ¿qué pasa si en un futuro queremos aumentar nuevos datos al switch? Pues básicamente tendríamos que modificar todo el código, para incluirlos y esta puede ser tedioso y propenso a errores. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuándo es sugerible usar un switch? Pues... Sí, hasta ahí dejarlo porque lamentablemente el error lo tiene todo el grupo. El switch es un bad smell y has indicado bien en sus desventajas, ¿no? Entonces, no quisiera que sugieran el uso del switch. Continúen, por favor. Falta Rubén Huanca. Y, bueno, dice Alcázar Ureña, yo no sé cuál es su nombre. Continúen, por favor. Bien. Continuando, tenemos el enunciado de nuestro problema. Y dice de la siguiente manera: una florería tiene un almacén de tipos de flores, como ser rosas, tulipanes, hortensias, orquídeas, etc. Cada tipo de flor tiene un color que puede ser distinto en el mismo tipo de flor y una cantidad inicial que se almacena en un atributo privado. Esa florería necesita un sistema de gestión de inventario para llevar un registro de la cantidad de diferentes tipos de flores que se tienen disponibles en su almacén. Dado un tipo de flor, se requiere implementar un método que retorne la cantidad de flores de este tipo y color en el inventario para tener en cuenta si la planta sigue vigente en el almacén. Realice el diagrama de clases e implemente el código correspondiente. Continuando, mi compañero va a dar la solución a este problema con Badesmel. Gracias. Buenos días, mi nombre es Alcázar Ariel. En el diagrama podemos ver la clase que es la flor de día, donde introducimos los atributos que sirven para ver la cantidad de los tipos de flores en la flor de día. Y los métodos, que el flor de día es el constructor de la clase. Y ver flores es una función que sirve para ver los tipos de flores que hay en la flor de día. Siguiente, por favor. En este código tenemos un problema conocido como switch statement smell. Este olor se produce cuando hay exceso de instrucciones switch. En este caso, se utiliza el switch para determinar la cantidad de tipos de flores que hay en la flor de día. Y este enfoque tiene algunas desventajas como pueden ser la fragilidad, donde si se agrega un nuevo tipo de flor en el futuro, se necesitaría modificar el switch, y si se olvida modificar el switch, el código puede comportarse de manera incorrecta. Otra desventaja puede ser la dificultad para mantener, donde a medida que se van aumentando tipos de flores, el switch se vuelve más largo y difícil de entender y mantener. Esto lleva a problemas y dificultades para hacer cambios en el código. Y por último, la violación del principio Open Closed. Este principio establece que las clases deben estar abiertas para la extensión y cerradas para las modificaciones. En el uso excesivo del switch puede violar este principio, ya que cada vez que se agrega un nuevo tipo de flor, la clase florería tendría que ser modificada. Siguiente. Gracias. Muy bien, Ariel. Simple, concreto y directo. Está muy bien. Buenos días, ingeniera, compañeros. Soy Rubén Huanca. Yo voy a explicar lo que es la solución a la switch case. Bueno, la primera, para aplicar la refactorización, hay que agregar lo que es subclases para cada tipo de variable. Esto especialmente para poder tener en cuenta que con lo que estamos trabajando son tipos de flores, o sea, que se refiere a que puede ser cualquier tipo de flor, ya sea en nombre o color. Ahora, utilizaremos métodos de fábrica para crear estos mismos objetos de subclases. Aplicando también lo que es el método pushdown, moviendo métodos que abusan del switch statement. En la estructura del
del código que estamos refactorizando, hemos creado lo que es una clase, una superclase que es de tipo flor, en este caso que va a ser abstracto, para que pueda tener lo que es atributos de color y cantidad de hojas, para, bueno, como saben, muchas flores no tienen cierto número de hojas y se le puede añadir en caso de que nosotros queramos. Y color, hay varios tipos de flores que son de un mismo tipo, pero tienen un diferente color. Entonces agregamos lo que es los métodos de getColor y el método de voidDibujar, que también va a ser abstracto. Ahora, en la clase hija, en el que este caso es rosa, en la parte de abajo, a diferencia de las otras flores, tiene una cantidad de... Hay algo que no me está cuadrando. Volvamos al Badesmel, por favor. Acá, ver flores, dices, ¿no? Sí. Tu método. Ese ver flores, en función al tipo de flor, te muestra la cantidad disponible que tienes de rosas, me imagino, cantidad disponible de tulipán, ¿o a qué se refiere sí, es a la cantidad que hay en el inventario de florería, sí, lo que se tiene, el valor inicial. Y estás encontrando eso. Ahora nos vamos a tu solución y en ninguna parte tengo este mismo concepto. Aquí tienes cantidad de hojas que no es cantidad de la flor, ¿no? Y aquí, class flor debería ser, no tipo de flor, ¿no? No tiene ninguna relación, no estás limpiando, estamos cambiando absolutamente toda la estructura de tu Badesmel, ¿no? No te olvides que entra código que funciona, pero que está sucio, que sería esa tu entrada, y tu salida es el mismo código, pero limpio y además que funciona. Aquí es otro código, entonces no es válido este ejemplo. ¿Te has dado cuenta? Sí. Podemos mostrarle, pero al menos el diagrama que se ha podido hacer. Sí, el diagrama está bien, pero me extraña que no tomen en cuenta este principio básico de la refactorización, ¿no? Me han mostrado el código sucio, como quien dice, ¿no? El que tiene Badesmel. Y cuando refactorizo me presentan otro código. Eso no está bien. Ya, por favor, tener cuidado. Gracias a los jóvenes. Ya está arreglada la fecha. Por favor, suban. Las recomendaciones que se les hace es para que al subir, pues en su caso tienen que corregir y el documento corregido van a subir. Tienen hasta el 7 de octubre para la entrega de este trabajo, ¿no? Entonces, todos tienen que subir hasta esta fecha. Gracias, chicos. Incluso voy a extender hasta el 9 de octubre en este momento, que sería el próximo lunes, ¿verdad? Hasta el lunes tienen para subir, hasta el lunes en la noche, todos los trabajos. Entonces, los que han tenido observaciones, pues, tienen que corregir y subir esto. Entonces, en este momento estoy extendiendo la fecha. ¿Tienen alguna pregunta? El viernes nos encontramos en clases. ¿Cuándo es su fecha de examen, chicos? Bien, quedamos acá. Creo que no están muy atentos. Que yo aún estaba ahí, no sé si era el 13 o el 15. Era el 13. ¿El examen? Quedamos en que era 20, Inge. No. A ver, eso lo vamos a revisar el viernes, por favor, en sus apuntes. Sí, porque era modificado, creo. Ya, si no es el 13, es el 20. Y si lo hemos dejado para el 20, está bien el 20. Revisen, por favor. Ya estamos a poco tiempo, ¿no? A 1 o 2 semanas máximo. Y va a entrar hasta lo que avancemos. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge.